Sabía que estábamos jodidos a los 2 minutos de la llamada, cuando Daniel soltó la frase, pivotar hacia un fuego basado en el valor. ¿Qué demonios significaba eso? La clienta, la vicepresidenta Sofía Luján, de la oficina de Guadalajara agudísima y alérgica a la paja, levantó las cejas ante la cámara como si oliera algo podrido a través de la pantalla. Me llamo Mateo. Tengo 39 años, vivo en Ciudad de México y llevo casi 17 años en ventas de SaaS empresarial. Esa mañana, me conecté a la reunión con Daniel porque mi jefe me pidió que vigilara las cosas. Traducción: intenta evitar que el hijo del director financiero se prenda fuego delante de una cuenta de 162 millones de pesos. En lugar de eso, lo vi verter la gasolina. Vamos al grano, dijo Sofía secamente, interrumpiendo la cuarta frase de Daniel sobre sinergias de plataforma. Acabas de citar una tarifa que no he visto nunca. No está en el contrato. ¿Quién ha aprobado eso? Daniel parpadeó como un ciervo deslumbrado por los faros. Bueno, quiero decir, la aprobación es algo fluida, ¿verdad? Estamos explorando modelos. Sentí literalmente cómo se me tensaba la mandíbula. Abrí el documento compartido, saqué la declaración de trabajo firmada y dejé caer las cifras correctas en el chat como si estuviera matando moscas. Sofía asintió con un gesto tenso. Gracias, Mateo. Eso es coherente con lo que acordamos. Daniel necesitará una confirmación clara por escrito de los precios hoy mismo. Salió de la llamada con un seco, gracias. Sin paja, sin sonrisas. Daniel giró su silla hacia mí como si acabara de aterrizar un cohete. Oye, eso ha estado bien, ¿no? Creo que le hemos convencido de una corriente de valor más flexible. Lo miré fijamente. Has ofrecido un descuento no aprobado, no has podido explicarlo y has contradicho el contrato. Sí, pero estaba improvisando, creando estrategia. Ya volverá en sí. Luego se levantó, cogió su batido de proteínas y se fue sin una sola nota de seguimiento o correo electrónico. Simplemente se esfumó, dejando los restos allí mismo, en la grabación de Zoom. Así que me quedé, rehice la presentación, reestructuré el documento de resumen, reenvié el contrato con el lenguaje correcto y envié un correo electrónico limpio y profesional a Sofía con viñetas confirmando todo lo que realmente habíamos acordado. A las 7:13 de la tarde de esa noche, recibí una respuesta suya: agradezco tu profesionalidad, Mateo. Gracias por estabilizar las cosas hoy. Lo reenvié directamente a mi jefe, no al director financiero, el papi de Daniel, sino a mi verdadero gerente. No añadí ningún comentario, solo los hechos. Dejé que el correo hablara por sí mismo. A la mañana siguiente, estaba a medio tomar mi primer café cuando Daniel me envió un mensaje por Slack: pásate por el despacho de papá. Sin contexto, sin asunto, solo una invitación casual como si me pidiera ir a almorzar, no entrar en la guarida del león. Me levanté, cerré el portátil y me dirigí hacia el despacho de la esquina. La puerta de cristal ya estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. El director financiero, Esteban Bravo, mismo apellido que Daniel, qué sorpresa, estaba sentado detrás del escritorio como si posara para una foto de archivo, manos entrelazadas, barbilla alta, hombros rectos como si esto fuera un seminario de liderazgo. Daniel estaba en una esquina, en una silla auxiliar, encorvado y con los ojos muy abiertos como alguien a quien acababan de regañar y necesitaba un abrazo. Ni siquiera me miró cuando entré. Cierra la puerta, dijo Esteban, con voz fría. Lo he hecho. Esteban se inclinó hacia adelante. Hablemos de ayer. No dije nada, solo asentí una vez y esperé. Golpeó un bolígrafo contra el escritorio. Entiendo que sentiste la necesidad de corregir a Daniel en una llamada en directo. Sentí la necesidad. Dejé esa frase en el aire. Luego continuó. Lo que quizá no te das cuenta es que socavar a un colega, especialmente delante de un cliente estratégico, da una mala imagen de la empresa en su conjunto. Mis ojos se desviaron hacia Daniel, que seguía enfurruñado. Sin contacto visual. Hablé con calma. No socavé a nadie. Aclaré un error contractual. La vicepresidenta del cliente me agradeció que lo hiciera. La boca de Esteban se tensó. Sea como sea, aquí no tiramos a los compañeros debajo del autobús. Ella hizo una pregunta directa. Él dio la respuesta equivocada.
Yo lo corregí para que no perdiéramos una renovación de 162 millones de pesos. Eso caló. Pude verlo en la forma en que su mandíbula se bloqueó durante medio segundo, pero se recuperó rápido. Daniel estaba improvisando. Estaba tratando de ofrecer una perspectiva fresca. No era fresca. Era equivocada. Esteban levantó la voz. Tú no decides eso. Y ahí estaba. Esto no iba de negocios. Iba de que yo había hecho que el príncipe pareciera pequeño delante de los plebeyos. ¿Se levantó? Avergonzaste a mi hijo, Mateo. Así no es como tratamos al liderazgo. Casi me río, pero no lo hice. En lugar de eso, dije, no estoy aquí para proteger el ego de su hijo. Estoy aquí para mantener los ingresos. Esteban salió de detrás del escritorio. ¿Te disculparás con él? Señalé a Daniel. Sí. En la reunión de pie del viernes, delante del equipo, vas a reconocer que tu tono fue inapropiado y que malinterpretaste la situación. Miré a Daniel, que finalmente levantó la vista. No parecía enfadado. Parecía satisfecho de sí mismo. Como si pensara que esto era justicia. Como si creyera que esto nos dejaba en paz. Fue entonces cuando lo entendí. No les importaba Sofía. No les importaba el acuerdo. Demonios, no creo que ni siquiera leyeran el correo de la vicepresidenta. Lo único que importaba era asegurarse de que Daniel no se sintiera estúpido. Toda esta reunión no era más que una rabieta vestida con pantalones de pinza en una sala de conferencias. Esteban se cruzó de brazos. ¿Y bien? No parpadeé. De acuerdo. Eso fue todo lo que dije. Una palabra, con calma. Sin réplica, sin protesta. Ambos parecieron satisfechos, como si acabaran de domesticar a un cachorro. Esteban se volvió a sentar. Me alegro de que hayamos podido aclarar esto. Asentí una vez. Igualmente. Luego me di la vuelta y salí. No di un portazo. No puse los ojos en blanco. No les di la satisfacción de una reacción más. Pensaron que me habían enterrado bajo una disculpa a toda la empresa. No se dieron cuenta de que acababan de darme la pala. Fui directo a mi escritorio y no le dije una palabra a nadie. Nadie preguntó. Todos sabían dónde había estado, y ya habían oído esa canción antes, solo que no conmigo como objetivo. Me senté, cerré Slack y abrí la vieja carpeta de cliente que no había tocado en meses. Enterrado en la pila de PDFs había un acuerdo de servicio renegociado que yo mismo había gestionado 6 meses atrás, cuando Sofía presionó para un gobierno más estricto después de nuestra última renovación. Estaba cansada de la rotación de personal, quería responsabilidad. No la culpaba. Me costó 3 noches hasta tarde y una semana entera de idas y venidas con su equipo legal, pero lo conseguí. Una cláusula, enterrada a mitad de la sección 8.3, continuidad de la supervisión ejecutiva. El cliente requiere la aprobación por escrito del patrocinador ejecutivo designado, Mateo Benítez, para cualquier reasignación de liderazgo que involucre este acuerdo. El servicio no puede proceder sin esta aprobación. Me quedé mirándola. Sin jerga legal, sin zonas grises, mi nombre por escrito. Comprobé la marca de tiempo. Firmado por ambas partes. Verificado por DocuSign. 6 meses atrás. Todavía válido. Todavía vinculante. Me recliné en mi silla y exhalé. Nadie más sabía siquiera que esta cláusula existía. Daniel, desde luego, no. ¿Y el director financiero? Nunca habría leído más allá de la página de precios. Toda la semana me había estado mordiendo la lengua, presentándome, siendo un jugador de equipo. Pero esa cláusula era mi seguro, mi salida. Y ahora también era un cable trampa. Abrí Outlook y empecé un nuevo borrador. Asunto, notificación de dimisión. Con efecto inmediato. Un párrafo. Limpio, fáctico. Sin quejas. Sin emoción. Solo, con efecto desde hoy, dimito de mi cargo como patrocinador ejecutivo en la cuenta de Inframex. Se adjunta el acuerdo de servicio activo, incluyendo la cláusula de continuidad. Según la política del cliente,
Cualquier cambio de liderazgo requiere mi aprobación. No lo apruebo. Adjunté el contrato, comprobé 2 veces el número de la cláusula, escaneé cada línea. Luego hice una pausa, tomé un sorbo de café frío y observé el cursor parpadear. Sin dudas. Le di a enviar a las 10:41 de la noche. Sin dramas, sin hilo de despedida, sin nota en el escritorio, solo hechos. Un documento con carga legal apuntando directamente a la arteria. Que lo resolvieran por la mañana. A la mañana siguiente, me presenté en la reunión trimestral de alineación por última vez con mi café en la mano y 0 peso sobre los hombros. El espectáculo habitual ya estaba en marcha. Esteban al frente de la sala, con el nudo Windsor de la corbata demasiado apretado, intentando sonreír como si a alguno de nosotros nos importara un bledo la presentación de diapositivas que tenía detrás. Y en el 4º trimestre, nos inclinaremos por la sinergia operativa, dijo, pasando a la siguiente diapositiva como si eso significara algo. Me deslicé en la última fila y saludé con la cabeza a algunos compañeros del equipo. La mayoría aún no lo sabía. Algunos sí. Ya se enterarían. Esteban se aclaró la garganta y volvió a pulsar el mando. Ahora, antes de terminar, una actualización más. Con efecto inmediato, vamos a hacer una transición en la supervisión ejecutiva de la cuenta de Inframex. Mi nombre apareció en la pantalla en negrita, Mateo Benítez, deja la cuenta. A su lado, como una bofetada, Daniel Bravo, jefe de cuenta en funciones. La sala se quedó en silencio. Sin aplausos, sin felicitaciones, solo un incómodo movimiento en los asientos y un tipo tosiendo en la segunda fila. Esteban sonrió como si todo fuera normal. Daniel liderará la relación con el cliente a partir de ahora. Estamos entusiasmados con su enfoque en la entrega liderada por el valor. Ese fue el momento en que me levanté. Miré directamente a Esteban, luego a Daniel. Entendido. Y me volví a sentar. Eso fue todo lo que les di. Una palabra, un movimiento. Nada más. Sin discusión, sin escena, sin objeción. Podía sentir la sonrisa de suficiencia de Daniel 2 filas más arriba. Ni siquiera necesitaba verla. El tipo de sonrisa que dice, he ganado. Pero no se daba cuenta de que yo ya les había quitado la alfombra de debajo de los pies. La sala siguió adelante como siempre. Unas cuantas diapositivas más, algunas preguntas débiles y luego el aplauso forzado cuando Esteban terminó. Cuando acabó, la gente salió rápidamente. Nadie hizo contacto visual. Algunos miraban al suelo, otros parecían culpables. No volví a mi escritorio porque no había escritorio al que volver. Ya lo había vaciado esa mañana antes de la reunión. Mi tarjeta de identificación estaba en un sobre mi silla. Mis llaves también. Hasta mi cactus se había ido. Dejé la superficie impecable. Sin nota, sin pistas, solo espacio. 15 minutos después, Daniel entró, tarde como siempre, con los auriculares puestos, riéndose a medias de un mensaje de texto. Entonces se detuvo. Lo observé desde la sala de descanso mientras miraba a su alrededor, confundido, miraba mi escritorio, se acercaba, veía el sobre. Lo abrió, miró dentro y luego levantó la vista. Fue entonces cuando lo entendió. Algo no iba bien. Giró lentamente, escudriñando la habitación como si yo todavía pudiera estar allí. No lo estaba. Esa sonrisa que llevaba en la reunión empezó a desvanecerse. El personal empezó a susurrar, no en voz alta, solo por lo bajo. Capté fragmentos mientras salía por la salida trasera. Espera, ha dimitido Mateo. ¿Por qué se hace cargo Daniel? No era Mateo el único que podía aprobar. Que pregunten. Que investiguen. Ya se enterarían. Porque el verdadero anuncio no estaba en una diapositiva de PowerPoint. Estaba en una bandeja de entrada, firmado, con fecha y hora, y legalmente explosivo. Y nadie aplaudió por eso tampoco. Estaba a la mitad de mis huevos con patatas en el restaurante de la esquina cuando llegó la primera onda expansiva. Alguien de operaciones me reenvió la cadena de correos. Sin asunto, solo el hilo completo. El primero era de Sofía. Asunto, confirmación de continuidad, inmediato. Por favor,
confirmen el nuevo contacto ejecutivo para el acuerdo de Inframex. Lenguaje estándar, pero conocía ese tono. Ya sospechaba algo. El tipo de operaciones, Nico, buen tipo, sin idea de lo que se venía, respondió como si fuera rutina. Hola Sofía, Daniel Bravo es el nuevo patrocinador ejecutivo, con efecto desde esta semana. 30 minutos después, ella lo cortó en seco. Eso no es aceptable según nuestro acuerdo. Ver sección 8.3. Este cambio no fue aprobado. Eso fue todo lo que escribió. Sin charla trivial, sin emoticonos, solo una frase que pateó el avispero. Nico lo escaló a legal. Luego legal sacó el contrato real. Luego su abogada principal, Jimena, imprimió todo, rodeó la cláusula con tinta roja y entró directamente en el despacho de Esteban. Me lo imaginé, ella de pie, documento en mano, leyéndolo en voz alta mientras Esteban parpadeaba como si alguien acabara de desconectarle el micrófono. Porque estaba ahí, en blanco y negro, cualquier cambio de liderazgo requiere la aprobación por escrito de Mateo Benítez. Ningún servicio puede proceder sin ella, y yo no había aprobado absolutamente nada. La noticia se extendió rápidamente. Renovaciones, congeladas. Proyectos en curso, muertos. Nadie en adquisiciones podía avanzar. Sofía no estaba jugando. Dejó una cosa muy clara, hasta que esta brecha se resolviera, Inframex detendría toda actividad de renovación. Mi bandeja de entrada aún no había sido desactivada, así que los reenvíos seguían llegando. Recibí otro reenvío de alguien de ventas, el correo de compromiso con el cliente que Daniel había enviado como un estudiante de secundaria tratando de suavizar las cosas. Hola, Sofía. Solo quería agradecerte personalmente tu tiempo en la llamada de esta semana. Espero que podamos aprovechar el impulso. Lo leí 2 veces. Realmente tenía un signo de exclamación en cada frase. Sin respuesta. Ella ni siquiera le reconoció. Y ese fue el momento en que supe que todo había empezado a arder por fin. Esto ya no era solo tensión. Era un incendio por incumplimiento de contrato. Intentaron hacerse los listos. Cambiarme, meter a Daniel, fingir que era solo otro cambio organizativo. Pero Sofía no fingía. Ella cumplía los términos. Y Esteban se metió de cabeza sin leer la letra pequeña. Esa cláusula no estaba enterrada. No era vaga. No estaba abierta a interpretación. Era una mecha. Y ahora estaba encendida. A la hora del almuerzo, todo se había convertido en un pánico de máxima alerta. Legal se reunió de nuevo con Esteban. Esta vez no fue una conversación tranquila, fue una sesión informativa formal en una sala de conferencias real con paquetes impresos. La cláusula era vinculante. El cliente tenía motivos para rescindir el contrato. Y si se iban, no habría penalizaciones. ¿Ninguna? El lenguaje del contrato no era vago, era quirúrgico. Y el nombre de Esteban no aparecía por ninguna parte. Pero eso no le impidió intentar escabullirse. Me culpó a mí primero. Dijo que yo había sido intencionadamente vago en el traspaso. Luego se volvió contra Sofía. La llamó difícil. Dijo que estaba instrumentalizando el lenguaje. Y luego, increíblemente, culpó a Legal. Dijo que deberían haber señalado la cláusula cuando llegó. Jimena ni siquiera parpadeó. Usted aprobó la declaración de trabajo. Resaltamos la cláusula de continuidad en las notas de revisión. Usted las ignoró. Se quedó callado después de eso, hasta que alguien dijo la palabra, junta. Fue entonces cuando empezó a sudar. A las 3 de la tarde, 2 miembros de la junta estaban al tanto. Uno de ellos, Romero, del comité de auditoría, leyó el contrato 2 veces, se reclinó en su silla y lo dijo en voz alta. Esto no es un fallo de comunicación. Es una negligencia. Otro preguntó, ¿se puede hacer volver a Mateo? Jimena respondió antes de que Esteban pudiera abrir la boca. No responde. Su dimisión es formal, efectiva y bien documentada. No tenemos ninguna baza. De vuelta en el restaurante, estaba comiendo un sándwich de pavo y revisando mi teléfono cada 15 minutos. Más reenvíos,
más copias internas, ningún mensaje directo, ninguna disculpa, solo un rastro digital de gente intentando hacer que el fuego pareciera humo. Recibí uno de alguien de finanzas. Para tu información, el cliente envió otra nota. Decía, ni Daniel, ni Esteban. La única vía de retorno aceptable es Mateo. No respondí, no llamé, no aclaré, solo dejé que el silencio se prolongara. Sabían dónde estaba. Sabían lo que había hecho. Y ahora sabían que esta vez no iba a hacer de equipo de limpieza. Por primera vez en años, no le debía una respuesta a nadie. Que se quedaran con ello. Porque cuanto más callaba yo, más fuerte se oía todo dentro de ese edificio. Habían apostado a que me rendiría, que volvería, me disculparía y lo arreglaría como siempre hacía. Pero no esta vez. Esta vez, dejé que el rastro de papel hablara. Y tenía dientes. A la mañana siguiente, era modo de triaje total. Legal, operaciones y finanzas corrían de un lado a otro como si alguien hubiera activado una alarma de incendios que nadie podía apagar. Los canales de Slack explotaban. Las invitaciones a reuniones volaban cada 10 minutos, y nadie tenía un plan real. Me enteré por un tipo de facturación de que alguien intentó involucrar a un director junior de producto para que sirviera de contacto interino. No importó. Sofía respondió con 6 palabras, no está nombrado en el contrato. Probaron con otro nombre, alguien de éxito del cliente con un historial limpio y cero bagaje. Sofía lo rechazó aún más rápido. Esto no va de personalidades. Requerimos cumplimiento. La cláusula es clara. El único contacto ejecutivo aceptable es Mateo Benítez. Y eso fue todo. Final, hecho. El director financiero guardó silencio de radio. No dio la cara en todo el día. Su puerta permaneció cerrada, las persianas bajadas. La gente decía que había cancelado sus reuniones, se había saltado su propia sincronización de liderazgo y le había dicho a su asistente que pausara todo contacto externo. Y Daniel, simplemente desapareció. Nadie lo vio conectarse. Ni mensajes, ni presencia. El tipo que me guiñó un ojo en la reunión general ahora no podía ni enfrentarse a un chat de equipo. Empezó a correr el rumor de que Recursos Humanos había marcado su estado de vacaciones como incierto. Alguien juró que lo vio recoger sus cosas del escritorio esa misma mañana, pero no lo confirmó. A la hora del almuerzo, el ambiente dentro del edificio pasó de tenso a abandonado. Los líderes empezaron a evitar el contacto visual en los pasillos. Las conversaciones se detenían cuando pasabas. Los directores mantenían la cabeza gacha y fingían estar entre llamadas. Un vicepresidente canceló su reunión individual recurrente con Esteban y no se molestó en reprogramarla. Nadie quería que se le asociara con el lío. No porque fuera un lío, sino porque era rastreable. El cliente envió una carta formal al final del día, no un correo electrónico, un archivo PDF real con el asesor legal en copia. Hasta que se respete la cláusula de continuidad y se restablezca un patrocinador ejecutivo que cumpla con los requisitos, todo nuevo trabajo de proyecto quedará suspendido. Estamos explorando opciones de transición de proveedor con efecto inmediato. Eso, justo ahí, fue el cuchillo. Porque no era solo una advertencia, era una hoja de ruta. No pedían responsabilidad. Estaban hartos de esperarla. De vuelta en el restaurante, recibí el PDF reenviado por alguien de marketing. Sin mensaje, solo el archivo. No lo abrí. Ya sabía lo que decía. Todo el mundo lo sabía. El contrato había estado sosteniendo el edificio. Ahora se derrumbaba bajo el peso de su propia arrogancia. Esa noche, la Junta convocó una reunión de emergencia 2 horas después de que llegara la carta del cliente. Sin orden del día, sin formalidades, solo control de daños. Jimena de Legal les explicó todo, cláusula por cláusula, fecha por fecha, correo por correo. Tenía una cronología impresa sobre la mesa con resaltados de colores y cada decisión con su marca de tiempo, ahí mismo, en blanco y negro. Yo firmé la cláusula. El cliente estuvo de acuerdo. Legal lo señaló. El director financiero lo ignoró. Y luego me destituyó de todos modos. No era gris. No era él dijo, ella dijo. Era negligencia.
pura y dura. Cuando Jimena terminó, nadie habló durante un minuto entero. Entonces, uno de los miembros externos de la Junta, Rita de Monterrey, la callada, miró a Esteban y dijo, «¿No leíste la cláusula?». Esteban se removió en su silla. Estábamos gestionando el riesgo. Confiaba en nuestro equipo. Rita no se inmutó. Confiaste en tu hijo. Silencio de nuevo. Luego, otro miembro de la Junta añadió, esto no fue un descuido. Fuego. Eliminaste a la única persona que mantenía unida la cuenta. Esteban intentó salvar la situación, dijo que fue un malentendido, que yo había reaccionado de forma exagerada, que debería haber aclarado la cláusula más directamente. Jimena lo cortó en seco. No reaccionó de forma exagerada. Se anticipó. Todo lo que hizo está documentado. Alguien más preguntó, ¿podemos hacer volver a Mateo? Jimena no lo endulzó. No. Su dimisión fue definitiva. No tenemos ninguna vía legal para revertirla sin su participación, y no está respondiendo. Eso era cierto. No lo estaba. Había recibido todos los mensajes reenviados, todos los hilos de pánico copiados y pegados, todas las invitaciones de calendario para una rápida puesta al día, y los ignoré todos. Me quedé plantado en ese restaurante, viendo cómo el mundo se deshacía a través de correos de segunda mano y huevos revueltos, porque el silencio era el único idioma que respetaban ahora. Y esa carta de dimisión 10 líneas, limpia, sin drama estaba haciendo lo que 17 trimestres de evaluaciones de rendimiento nunca hicieron. Forzó la rendición de cuentas. El cliente ya no iba de farol. Lo hicieron oficial, no estamos dispuestos a continuar bajo ninguna estructura de liderazgo que incluya a Esteban Bravo o a su familia inmediata. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier cláusula de contrato porque ya no se trataba de cumplimiento. Se trataba de confianza. Y Esteban, no le quedaba ninguna. El mismo tipo que me ordenó disculparme delante de la empresa ahora no podía entrar en una habitación sin que la gente apartara la mirada. Había perdido al cliente, a la Junta y cualquier control que le quedara sobre la empresa. Y Daniel, seguía desaparecido, ni siquiera un estado de shock. Hizo falta una carta de dimisión, una salida limpia y silenciosa, para mostrarles que las grietas nunca estuvieron en la cuenta. Estaban en la cima. Mi teléfono vibró sobre el mostrador del restaurante. Era Jimena. Mensaje directo. Estás abierto a volver a participar para estabilizar la situación. Sin asunto, sin paja. Solo un último intento de tapar un agujero que ya estaba bajo el agua. No respondí. Simplemente bloqueé la pantalla, metí el teléfono en mi chaqueta y me levanté. Dejé una propina en el mostrador y salí sin mirar atrás. No había nada más que decir. El contrato ya lo había dicho por mí. Al otro lado de la ciudad, Esteban todavía intentaba darle la vuelta a la tortilla, sentado detrás de su escritorio como si nada hubiera pasado, diciéndole al equipo ejecutivo que se estaba gestionando, actuando como si legal solo estuviera, ajustando el lenguaje. Entonces entró Jimena, con una copia impresa del contrato en la mano. La puso sobre el escritorio. Sin palabras, solo la cláusula impresa y resaltada, seguida de un resumen de 2 líneas. Le dejó que lo leyera por sí mismo. Fue entonces cuando lo entendió. Mi dimisión no eliminó su riesgo. ¿Lo congeló? Nadie más tenía autoridad. Nadie más estaba nombrado. Y ahora el cliente tenía todo el derecho a marcharse. Sin tasas, sin penalizaciones, sin periodo de preaviso. Esteban se reclinó en su silla como si todavía pudiera salir del paso con un farol. Pero ya nadie en la sala se lo tragaba. Apostaron a que volvería arrastrándome, a que arreglaría lo que ellos rompieron. En lugar de eso, me sacaron sin leer los planos y derrumbaron el edificio bajo sus propios pies. 10 minutos después, llegó el aviso final del cliente. Para que quede claro, nuestra posición no ha cambiado. Ningún miembro de la familia Bravo en ninguna capacidad de liderazgo. No reanudaremos el trabajo a menos que Mateo Benítez sea reinstalado en su totalidad. Si esto no es posible, rescindimos el acuerdo con efecto inmediato. Un último golpe. Directo, brutal y completamente merecido. De vuelta en el aparcamiento del restaurante, mi teléfono volvió a vibrar. Ni siquiera lo miré.
La cláusula seguía hablando, y yo ya había dicho suficiente.